La bienvenida a la charla de hoy que, como bien saben, está motivada por un evento importante y grato para todos. Es la celebración de la exposición dedicada a Fernando Zóbel, que está un poco más arriba y que todos ustedes habrán visitado ya y aún tienen tiempo para volver a verla, puesto que está aún unas semanas, no mucho, yo creo que quedan como 10 días. Y que nos muestra esa dedicación de Fernando Zóbel al estudio del arte antiguo, el Fernando Zóbel, autor de numerosos dibujos, de cuadernos de dibujo atentos a la comprensión y a la interpretación de la pintura del pasado, y que tanto nos ha dado que disfrutar y que pensar. Y para hablarnos dentro de este ciclo dedicado a los pintores nuevos y los maestros antiguos, para hablarnos precisamente de Fernando Zóbel, está uno de sus dos comisarios, Felipe Pereda, que viene desde lejos, que nos visita desde Harvard, donde precisamente ocupa la plaza de profesor de Historia del Arte Español, que lleva el nombre Fernando Zóbel. El profesor Pereda tiene una obra así muy reputada, obra como historiador del arte, historiador de las imágenes, podría decirse mejor, acerca de su dedicación profesional, muy reconocida, con incidencia importante en el gremio, por así decir, en la disciplina histórico-artística, con títulos dedicados en buena medida digamos, a los aspectos jurídicos de la imagen, como medidas políticas, medidas de control de la imagen sagrada inciden sobre la configuración de esta y la circulación de imágenes. Bueno, títulos como Crimen e ilusión, que suenan así como tan dostoyevskianos, están entre los suyos. Este en concreto dedicado a la verdad, ¿no? A la verdad como elemento determinante de la imagen en la que se proyecta la fe en el siglo de oro en España. Bueno, habría mucho más que contar a ese respecto y el profesor Pereda no me lo perdonará si le quito más tiempo, así que solo agradecerle su presencia y, en fin, y cederle la palabra. A ver si veo... Efectivamente, yo soy el profesor Fernando Zóbel de Ayala. Esto es lo que me llevó a la hora de Fernando Zóbel, y que he comisariado con el profesor Manuel Fontán. Y me empecé a interesar por Fernando Zóbel cuando me movía a Cambridge hace ya 7 años, y descubrí que había un personaje ahí de un interés extraordinario al que yo pensaba que no se le había hecho justicia, o cuanto más estudiaba, más me he dado cuenta de que se había contado en una versión que no era tan completa como la ambición del proyecto artístico que estaba detrás de Zóbel realmente encarnaba. Y acabamos con un título, El futuro del pasado, que luego ha venido a ser la semilla sobre la cual se ha mostrado este curso. Y porque nos parecía, y a mí particularmente como historiador de la Edad Moderna, para mí era muy importante, que Fernando Zóbel encarnaba todo un puente cultural entre la vanguardia y la historia de la tradición pictórica, como ningún otro de su generación, dentro o fuera de nuestras fronteras, podía presumir de serlo. El futuro del pasado es un título que me recuerda, o que venía a mi memoria,
pensando algunas de las que habían sido las lecturas favoritas de Fernando Zóbel desde los últimos años 40. Él era un lector absolutamente voraz. Y uno de los pensadores al que él tenía un particular cariño era André Malraux, que fue ministro de Cultura de Francia. Él reconoce una vez en uno de sus diarios haberse pasado la noche entera en vela leyendo a André Malraux, y que escribió este libro fantástico, hoy poco leído, pero en su época, en los años 50, fundamental, que se llamaba El Museo Imaginario. Quiero empezar con una cita de este libro como si fuera la propia voz en off de Fernando Zóbel. Hemos aprendido que si la muerte no puede silenciar al genio, no es porque éste prevalezca sobre ella perpetuando su lenguaje original, sino porque nos obliga a escuchar un lenguaje incesantemente modificado, a veces incluso olvidado, como si se tratara de un eco respondido a través de los siglos con la voz propia de cada tiempo. La obra maestra no se reproduce en la forma de un monólogo autoritario, sino la de un invencible diálogo. Así decía André Malraux. Y creo que André Malraux no estaba, desde luego, equivocado o erraba el tiro cuando veía que el museo era, el museo imaginario, pero cualquier museo en cierta medida, una institución, y permítanme esta provocación, profundamente anacrónica. Y es una institución profundamente anacrónica no porque lo que nos cuenta sea anacrónico, sino porque invita a una lectura anacrónica del pasado, y así lo veía André Malraux, en un doble sentido, ¿vale? Primero porque los museos, y el Museo del Prado inevitablemente también, descontextualizan las obras sacándolas del tiempo en que fueron producidas. Sacas de las iglesias, de los monasterios, de las antiguas galerías del arte y las metes en un continente distinto, bien que explicadas, pero en un lugar que no es para el que fueron creadas. Y en un segundo lugar, o de una segunda forma, también invita a una mirada anacrónica, y así lo veía André Malraux, y así lo veía muy claramente Fernando Zóbel, el sentido positivo del anacronismo, porque invita a reconocer relaciones entre las obras de arte cruzando distancias centenarias, a veces incluso milenarias, a través del tiempo. Uno puede pasar un par de horas en el Museo del Prado y viajar entre la antigua Roma y el siglo XIX en cosa de escasos minutos y recorriendo solamente unos pocos pasillos, ¿no? Y realmente esta es una experiencia sorprendente. Y esto es una paradoja, porque el museo, lo que llamamos museos, hoy como colecciones públicas, se inventaron en el siglo XVIII, a final del siglo XVIII, precisamente a la sombra del desarrollo de lo que hoy conocemos como el historicismo. Llamamos historicismo a la idea de que la única manera de comprender una obra de arte en su verdadero valor es devolverla al contexto en el cual fue producida, ¿no? Sin embargo, a pesar de que el museo, y la madre de todos los museos es el Museo del Louvre en París y, por supuesto, el Museo Pío Clementino en el Vaticano, aunque aspiraban a reconocer el pasado histórico en el que habían sido creadas las obras, pues, sin embargo, casi como una especie de efecto secundario, producían las más infinitas y anacrónicas lecturas posibles de estas obras. Lo que Malraux llamaba, con un término que a Fernando Zóbel le pareció absolutamente seductor, invencibles diálogos. Y Zóbel creía que las obras de arte, y lo decía como pintor, no como historiador, y esto es importante, el anacronismo es el peor de los pecados posibles en manos de un historiador, pero probablemente una de las más grandes virtudes en las de un artista. Generan diálogos o conversaciones, decía Zóbel, que fue lo que le llamó, lo que le movió en su aspecto creativo durante muchísimo tiempo, ¿no? Lo más interesante para nosotros es que Malraux escribía en un momento en el que la vanguardia, lo que llamamos la vanguardia artística, se estaba definiendo como un fenómeno de total ruptura con la historia y con el pasado en particular. Una pintura que hacía ese diálogo entre el pasado y la modernidad, si no es imposible, sí por lo menos hasta cierto punto irrelevante, ¿no? Lo que están viendo en la pantalla es una copia de una revista extraordinariamente influyente ahora, pero muy particularmente en los años 50, que es el Art News, se publica en los Estados Unidos, y en el año 1958 dedicó un número especial, que era una entrevista a distintos artistas contemporáneos con una única pregunta. ¿El artista de hoy está
¿A favor o en contra del arte del pasado?, preguntaban. Y la lista de los artistas a los que se les preguntaba iban desde los grandes artistas de los años 50, Ad Reinhardt, Wilhelm de Kooning, también estaba Esteban Vicente, por cierto, y los grandes representantes de lo que llamamos como el expresionismo abstracto. Y todos los artistas que fueron entrevistados respondieron con evasivas. Zobel, que no solamente compró el número de la revista, sino lo copió y de algunas de las contestaciones anotó lo que iban diciendo. Y volveré sobre las contestaciones de uno de ellos, que el que más me interesó, que es Robert Rauschenberg. Otro de ellos, Ad Reinhardt, y los muestro aquí en la famosa fotografía de los invencibles, de los irascibles, perdón, que se publicó en el año 1950 y que fue motivo de un escándalo que se dio en Nueva York, que además Fernando Zobel fue protagonista porque estaba allí mismo en Nueva York en esas fechas. Ad Reinhardt lo ponía muy claramente, decía: los pintores antes tenían otra actitud ante la historia del arte, estaban contra la historia, especialmente los pintores del expresionismo abstracto, como si fuera su destino. El expresionismo abstracto era una forma de desmemorización. Los otros artistas a los que se refería y que están fotografiados en esa misma fotografía famosa estaban Jackson Pollock y Mark Rothko, que son personajes a los cuales Fernando Zobel conoció personalmente. A Jackson Pollock lo conoció en el año 50 en Nueva York, a Mark Rothko lo conocería en el año 1954, un poco más tarde, y sería el pintor que a él más le influiría. De hecho, le ocurriría ese encuentro con Mark Rothko en el momento en el que Fernando Zobel decidió convertirse en pintor, que fue cuando en el año 1954, ya había dejado la carrera años atrás, fue a hacer una serie de cursos de pintura a la Rhode Island School of Design, que está en Providence, muy cerquita de Cambridge, y donde él pasó una temporada absolutamente deliciosa. Este es un autorretrato que se realiza y que está en uno de sus cuadernos, donde se pinta decidiendo que por fin va a ser pintor, y lo va a hacer bajo un doble mantra. Uno, la influencia de Mark Rothko, una exposición que ha visto de él y que le ha parecido maravillosa, y por otro lado, decía él, el estudio de la fotografía. Pero de todos los personajes que contestaron en aquel número del Art News, el que más le llamó la atención a Fernando Zobel fue Robert Rauschenberg. Y Robert Rauschenberg dejó una contestación a esa pregunta un poco incómoda, que no deja de ser curiosa, dijo él, de una manera un poco enigmática. Y así se copió, no solamente se copió así en el Art News, sino que el texto que aparece aquí debajo es el propio Zobel, que tenía, por cierto, una caligrafía bellísima, copiando palabra por palabra lo que le había contestado. Decía Rauschenberg: yo solía tener una reproducción de un cuadro de Zurbarán bastante deprimente sobre mi cama. Lo había recortado del Art News. Era algo así como un hombre sobre una sábana. A lo mejor estaba muerto, pero realmente parecía como si estuviera dormido. Y Zobel se quedó con la copla, ¿no? ¿Qué podía inspirar a un pintor como Robert Rauschenberg, el padre del minimalismo, en ese momento de inflexión que se estaba produciendo en los años 50, después de los grandes monstruos del expresionismo abstracto? Pollock había muerto solamente 2 años antes en un accidente de tráfico. Rothko acabaría desmarcándose en los años siguientes. Y claro, cuando uno ve la pintura de Rauschenberg, pues ve que hay unas ciertas curiosísimas paralelos, ¿no? El padre del minimalismo estaba creando esos inmensos cuadros que llamaría la serie del White Paintings, que eran cuadros con los que se revolvía contra los maestros de la generación anterior, cuadros enormes, la mayoría de ellos sin título, cuadros monumentales y cuadros sin evidencia gestual de la autoría del pintor, como si hubieran sido encontrados, ¿no?, en el fondo del estudio, más que fabricados por las manos del artista. Curiosamente, Rauschenberg, en los White Paintings, cuando los enseña en Nueva York en el año 53, precisamente cuando Zobel está por ahí en Nueva York, o está a punto de llegar, no les puso ningún tipo de título, pero en los previos que había realizado, algunos de ellos llevaban títulos incluso religiosos, como Crucifixión y Reflexión, que hace pensar que efectivamente el cuadro de San Serapio de Zurbarán estaba muy presente en su memoria, ¿no? Porque hay, me atrevería a decir, una enorme analogía, incluso simpatía entre estos dos cuadros, entre Zurbarán y Rauschenberg, aunque les separen 400 años de distancia. Primero, la idea de pensar el cuadro como un objeto, la negación total de la transparencia del espacio.
Pero más allá incluso, y más interesante y más revolucionario, tan revolucionario en Zurbarán como en el caso de Rauschenberg, una suerte de radical realismo. La pintura como algo no fabricado, sino como algo que hubiera sido casi encontrado. O sea, en Serapio sale a nuestro encuentro no como una ficción, sino como una realidad que se impone sobre el artista. El cuadro está en Hartford, Connecticut, y es una de las cosas que a mí más me hayan helado la sangre nunca haberla contemplado, haberla tenido delante, ¿no? Por lo tanto, creo que son lenguajes hasta cierto punto análogos, ¿no? Ambos buscan ir más allá de la pintura como una mera ilusión para alcanzar una nueva y radical forma de presencialidad, una suerte de presencialidad puramente abstracta en el caso de Rauschenberg, hiperrealista, pero no por ellos menos radical en el caso de Zurbarán, ¿no? La introducción que acabo de hacerles tiene un doble sentido y quiero avisarles que les voy a hablar un poco de la pintura del propio Fernando Zóbel, porque sería casi, me parece, una falta de respeto teniendo las pinturas justo aquí delante de nuestras cabezas. Lo que quiero hacer es una introducción a cómo, después de esta charla, uno vaya y vea las pinturas con otros ojos. Voy a dar información, voy a hacer una especie de recorrido alrededor de las pinturas para darles una vida distinta, pero no me voy a detener a los cuadros porque me parece que es una cosa casi obscena, ¿no? Como digo, mi intervención tiene un doble objetivo, entonces. Fernando Zóbel decidió hacerse pintor durante la resaca pictórica sucedida tras la irrupción del expresionismo abstracto, la generación de Pollock y de Rothko, su gran admirador Rothko, ¿no? Pero en un momento en que algunos pintores estaban contemplando la posibilidad de rescatar, si no la figuración, sí la calidad alegórica de la pintura, y con ella la posibilidad de reconstruir una tradición histórica donde la vanguardia se había afirmado como una forma de olvido o de ruptura, de no mirar atrás, ¿no? Y en este momento crítico, artistas como Robert Rauschenberg finalmente optaron por profundizar en esta brecha y crear una pintura puramente no referencial, radicalmente objetual, lo que llamamos como minimalismo, ¿no? Fernando Zóbel, por el contrario, en esta crisis pictórica, optó por la alternativa opuesta, por buscar en el pasado la semilla de la vanguardia. Y ese es el motivo por el que hemos llamado a la exposición El futuro del pasado. Se trataba de buscar, o esa es la aventura en la que se va a embarcar, buscar el futuro que está depositado en el pasado y reimaginar la vanguardia no como un proceso de borrado o de olvido, sino como un proceso de redescubrimiento. Y estos dibujos de sus cuadernos, hay alrededor de 130 cuadernos de dibujos llenos hasta rebosar de maravillosos sketches, pequeños dibujos, muchos de los cuales están dedicados a maestros como Zurbarán, en el cual veía un pintor revolucionario de su propia vanguardia del siglo de oro, ¿no? Y, por supuesto, el San Serapio le va a perseguir durante tantísimos años, ¿no? Un redescubrimiento. Pondré un par de ejemplos. La Verónica de Domenico Fetti, que pueden ver en la exposición, la llama homenaje a Domenico Fetti, pero que es un pintor italiano del 600, pero en realidad es un homenaje, por supuesto, a su amado Zurbarán. No hay más que ver el cartelino, no sé si se ve, no se ve cuando pongo el cursor, no, bueno, pero ven el cartelino en la parte de la izquierda y ven el maravilloso cartelino. Esta foto la saqué yo porque es imposible sacar un detalle así, sino de otra manera. Hasta el reflejo maravilloso del blanco del cartelino se refleja en el acero del clavo, ¿no? Y es una obra, ¿vale?, que es lo que llamaría una reflexión transhistórica. Por un lado, la imagen ha sido cancelada y para convertirla en una suerte de pintura pura, con independencia de su sentido cristiano, produciendo una suerte de desvanecimiento figurativo. Y esto es una cosa que el propio Zurbarán ya había ensayado, por ejemplo, de una manera más extrema en este cuadro que se encuentra en el Museo de Valladolid, ¿no? Y es curioso que ambos están pensando en la pintura más allá de su contenido religioso. Igual que Robert Rauschenberg decía, no sé si está muerto o dormido, de alguna manera también Zóbel está mirando a la Verónica como un cuadro
puramente autónomo, con independencia de que ahí estemos viendo la figura de Cristo o de cualquier otro personaje, ¿no? Pero está pensándolo también en un doble sentido de modernidad urbana, está pensándolo en términos de su reproductibilidad, porque no es casualidad que Fernando Zobel lo que nos está ofreciendo es una estampa, y está pensándolo porque una Verónica es la impresión del rostro de Cristo sobre un pedazo de tela, bueno, de alguna manera como una especie de protograbado mecánico, ¿no? En suma, Fernando Zobel ha buscado en el pasado un motivo de inspiración pictórica y al hacerlo ha hecho dos cosas. Ha restablecido la continuidad entre la tradición y la vanguardia y, por otro lado, ha reinventado el pasado. Nos ha invitado a mirar la pintura de Zobel con una serie de nuevos ojos, ¿vale? Y aquí nos viene, por lo tanto, la palabra de los diálogos que decía André Malraux, ¿no? En la versión del año 1957, que ahora tenemos también en la exposición, y ha sido un privilegio poder mostrarlos todos juntos, ahora vemos un icono puramente moderno. Hay una cierta calidad alegórica. Los pigmentos rojos pueden evocar de alguna manera la sangre del Cristo con el que se ha impreso la Santa Faz, pero ciertamente han perdido toda referencia figurativa y se muestran como puros elementos gestuales sobre un fondo dorado que invoca una suerte de icono moderno, ¿no? Es importante decir que esto no lo estaba haciendo solamente Fernando Zobel. Fernando Zobel se le ha visto de una manera, en un contexto excesivamente español, en mi opinión, y por el otro lado muy descontextualizado. Pintores que estaban recuperando la figuración en sus años, como Philip Guston, estaban haciendo cuadros que no son tan distantes, al menos estilísticamente o formalmente, de lo que estaba haciendo Fernando Zobel, ¿no? Claro, al mismo tiempo, la propuesta de Fernando Zobel es mucho más radical que cualquier otro. Wilhelm de Kooning, uno de los que estaban ahí pintados en esa foto de los irascibles, en el año 53 precisamente está pintando unas obras más, casi una boutade, una provocación de esos años. Coge Rauschenberg coge un dibujo de Wilhelm de Kooning y lo borra, con la idea de la pintura solamente puede moverse hacia el futuro y tiene que borrar todo el pasado. Esta es como yo diría casi la Verónica de Robert Rauschenberg. La revolución de Fernando Zobel es la contraria, es precisamente la de restablecer esa continuidad y convertir en una forma de revuelta, volveré sobre esta palabra en un momento, con una nueva manera de mirar la vanguardia. ¿Dónde había sacado Fernando Zobel este sentido tan singular de la historia? Porque este señor es un tipo, si me van a perdonar, ya sé que este es un lugar muy serio, es un tipo muy raro. Y se le ha visto como un pintor conservador cuando es un pintor extraordinariamente revolucionario en su momento, ¿no? Bueno, en mi opinión, del mismo lugar de donde Zobel había obtenido esa extraordinaria capacidad de análisis, de observación y de crítica de las imágenes o de la pintura, la había sacado de su formación. Y Fernando Zobel tenía una formación que era muy distinta a la de los pintores de su época. Se había formado primero como académico, como profesor, si me permiten, antes como pintor, y esa doble faceta de pintor y de estudioso le había acompañado siempre. De hecho, siguieron creciendo como dos rutas paralelas a lo largo de su vida que se cruzaban en ocasiones, pero siempre hacia adelante. Es más, esta doble formación le definió como un artista absolutamente único en su generación, lo mismo España que en América. Y esto me lleva a otro lugar y a otro momento de la geografía, a la ciudad de Cambridge, a la Universidad de Harvard, donde él había estudiado en los años 40. Esta es una carta de las que me encontré en la Houghton Library de la universidad. Y es una carta que le escribe a Phil Hofer, al profesor, al conservador de dibujos del museo, ya en los años 70. Habían mantenido una relación de casi 40 años de amistad. Arriba te mando un poco de Harvard de memoria. Está escribiendo desde Cuenca. Quiero decir realmente de memoria, nada de fotos. Me gustaría que fuera algo así como un ejercicio a partir de aquello que queda depositado visualmente. Probablemente mucho menos definido de lo que lo he dibujado, y claro que mucho mayor, pero de ninguna manera grande. Lo que he dibujado es un poco del río Charles en el otoño, un ejercicio de líneas, más color, más memoria, una suerte de Arcadia, imagino. Pero es que mis recuerdos de Harvard son bastante idílicos vistos ahora en perspectiva. Y cita de memoria, escenas que recordamos como si nunca hubieran cambiado, precisamente porque fue allí donde nosotros cambiamos, en palabras de Auden, un poeta que precisamente él había descubierto a su llegada a América.
Bueno, ¿quién era Fernando Zóbel? Un poquito de biografía no viene mal, ¿no? Bueno, Zóbel había nacido en Manila en el año 1924, cuando Filipinas era un protectorado americano. Como todos sabemos, España había perdido Filipinas en el año 98. El momento trágico fue la famosa batalla de la Bahía de Manila, un 13 de agosto del año 98, donde el almirante Dewey de las tropas americanas le pegó una paliza monumental al almirante español que se llamaba Patricio Montojo, ¿vale? Patricio Montojo era un gallego y era su abuelo. Por cierto que Dewey luego siempre reconoció el extraordinario valor que el abuelo de Fernando había tenido al defender la bahía de Manila con apenas 2 barcos que le habían dejado las tropas españolas, ¿no? Su madre, la madre de Fernando, era la abuela del almirante Montojo y había casado con otra gran familia española establecida desde hacía tiempo en Manila, que eran los Zóbel de Ayala. Su padre era Enrique Zóbel de Ayala, uno de los grandes industriales de la ciudad y el padre de una corporación cuya historia se extiende hasta nuestros días. Así que Fernando se llamaba Fernando Zóbel de Ayala y Montojo. Y en el año 1946 él llegó a Harvard. Esta foto me la encontré mirando entre las carpetas de la que estaban allí, se la tomó un amigo, pero lo que dejaba a las espaldas era esto. Era esto. Porque en el año 1945, después de Pearl Harbor, los japoneses habían ocupado las Filipinas y se habían acantonado en la ciudad de Manila. Y cuando el general MacArthur llegó a Manila, se encontró con un ejército bien pertrechado. Esta retórica bélica, ¿verdad?, suena familiar en los días en los que estamos viviendo. Y no hubo otra solución que tomar la ciudad por fuerza. Los japoneses pusieron una brutal resistencia. La ciudad de la que salió Zóbel en el año 1946, camino de Harvard, era una ciudad que había totalmente desaparecido, una ciudad que se convirtió casi en un efecto de su propia memoria. Y esto es muy importante, ¿vale?, porque hay una serie de fenómenos en la obra de Zóbel que no se han subrayado y que la exposición que hemos comisariado pretende mostrar de una manera clara. Un fenómeno de dislocación geográfica, ¿vale? Él era un absoluto cosmopolita, venía de Asia, se había formado en Inglaterra y luego finalmente vendría a España. Pero no porque haya una especie de recorrido lineal que empieza en un lugar y termina triunfalmente en Cuenca. No, esta es una versión que no corresponde en absoluto a la realidad, sino porque siempre vivió en constante movimiento a lo largo de este triángulo, porque regresaba continuamente a estos sitios, porque sus amistades estaban en los 3 continentes y porque había constituido su personalidad como una suerte de peregrino, ¿vale? Y luego porque era absolutamente bilingüe, Fernando Zóbel lo leemos en español, pero Fernando Zóbel escribía fundamentalmente en inglés. Y cuando estaba en España escribía fundamentalmente en inglés. A veces cuando está en Estados Unidos escribe en español en sus diarios de una manera casi provocadora. Siempre como si buscar una especie de distancia crítica con el lugar que le acoge, ¿no? Por lo tanto, no era un hispano-filipino, como se dice tantas veces, era español y era filipino y de alguna manera también era americano en muchos de los sentidos. Dicen los que hablaron, yo no lo llego a conocer personalmente, que cuando venía a Nueva Inglaterra, donde yo ahora resido, imitaba el acento local para que no le confundieran con un británico. Él quería echar raíces en aquel lugar, pero sus raíces se extendían a lo largo de medio mundo. Entonces la carta que le escribe a Paul Haldeman, el amigo que le permitió matricularse en la Universidad de Harvard, aquí le vemos una carta que también me encontré buscando entre los papeles de la Houghton Library. Este que estáis viendo aquí es su amigo Paul Haldeman, que luego vivió en Cambridge y está vistiendo una corbata que le ha decorado el propio Fernando Zóbel. Estos amigos fueron muy importantes. Como sabe la persona que probablemente más ha trabajado sobre la biografía de Fernando Zóbel, María Ángeles Villalba, la riqueza de esta documentación sobre el personaje es absolutamente única, ¿no? Y la carta que le escribe ha llegado en un barco de la Armada, desde Manila, que le ha llegado a la costa oeste, tiene que atravesarse medio mundo, toda la gente vomitando en el barco, y de repente llega a un lugar que, claro, que es
como decía, una Arcadia, ¿no? Cambridge en los años 40 es el lugar donde además están refugiando gran parte de los intelectuales y artistas que proceden de una Europa, devastada por la guerra. Y Fernando Zobel vive ese mundo con absoluta, o lo bebe con absoluta, con una sed imposible de satisfacer. Y publica montones de caricaturas que yo me he encontrado luego mirando el anuario de los estudiantes, el Harvard Alumni Bulletin, y que demuestra que cuando llega, él no quiere convertirse en artista, pero tiene una incómoda facilidad para aquello de dibujar, ¿vale? Y tanto es así que le persiguen de la revista local y de, oye, tú haznos caricaturas, ¿no? No le hace falta el dinero, lógicamente, pero las hace por gusto. Es un grandísimo caricaturista. Las hace en la revista de la universidad, las hace en el club que le acoge, el Club Fox, el Club del Forro, que todavía está ahí en una esquina de la universidad, y les pinta grandes murales en el bar. Ese mural desapareció, desgraciadamente, se tapó, pero hace poco los amigos del Fox destaparon que en una de las paredes en el bar había efectivamente un mural que había realizado Fernando Zobel en el año 1947. Es una joya. Y traigo aquí la mención del Fox porque la exposición la ha pagado el Prado y el Estado español, pero la sala D la han pagado los amigos del Fox Club, ¿vale? Que quieren cultivar la memoria de este que consideran ilustre amigo con quienes se corrieron un montón de fiestas muchos años atrás. La pasión de Zobel por la caricatura no es una pasión puramente popular, es una pasión erudita, él conoce muy bien la tradición de la caricatura, pero además se encuentra con algunos de los grandes caricaturistas que están en estos momentos en Estados Unidos. El más ilustre de todos ellos es ni más ni menos que el maestro de la Neue Sachlichkeit, perdón por decirlo en alemán, Georg Gröst, que había huido de Berlín y se había refugiado en Nueva York, y cuando uno ve las caricaturas que realiza en el año 50, por ejemplo, esta maravillosa del Ojo Crítico, que es una sátira maravillosa de quiénes somos los historiadores del arte, ¿no? Estamos mirando a los cuadros, pero no nos paramos en el cuadro, buscamos el texto que nos explique qué es lo que quiere el cuadro, porque los cuadros son difíciles de hablar de ellos. Lo mismo hoy en esta conferencia he eludido hablar de pintura para hablar mucho más de textos que de otra cosa, ¿no? Bueno, pues esto está inspirado claramente en la obra de Georg Gröst, a quien él conoció en Harvard en el año 50, vino 2 veces a mostrar su obra en el campus y... tengo que acercar aquí, porque si no, no se me oye, claro. En la obra de la izquierda, famosísima del pintor con el agujero, es lo que él transforma en una cosa, en su propia caricatura. Traigo el agujero porque esa sensación de vacío, que para Gross fue tremenda, él en su momento estaba completamente alcoholizado, también de alguna manera ocupa el vacío del corazón de este Fernando Zobel, que está siempre, como he dicho, siempre en peregrinación, buscando el lugar donde poderse asentar. Y esta de la derecha, que le hemos traído también a la exposición, es la biografía de Georg Gröst, que le dedica personalmente en el año 50, su autobiografía que acaba de salir en las imprentas americanas. Lo traigo como un botón de muestra de uno de los artistas mejor conectados de su generación. Probablemente el mejor conectado de su generación, desde luego en España, pero me atrevería a decir que en ningún otro lugar del mundo, porque vivir en 3 continentes tiene un alto precio que pagar, pero también tiene grandes ventajas artísticas. Se lo pasa muy bien, me van a permitir este anecdotario. Esta es una carta que le escribe a su amigo Paul Haldeman y le dice: Dios mío, ¿cómo he podido terminar ni siquiera 2 cartas, 2 páginas escritas? Lógicamente la botella que queda a los pies demuestra que ha pasado una tarde de farra. Es un estudiante de 20 y tantos años, pero es un estudiante aplicado. Cuando hacíamos la exposición, al final aparecieron el scrapbook. No hemos podido incluirlo en las publicaciones, donde están todas las clases que él tomó en esos años. Con Knapton, arriba a la izquierda, su clase de Historia de la Revolución Francesa. A la derecha arriba, su clase de gran novela rusa. Con Moritz, arriba a la izquierda, que había sido un héroe de la Primera Guerra Mundial. Toma su clase de poesía francesa del siglo XIX. O con Rollins, abajo a la derecha, su clase de Early Romantics. También tiene sus notas, por cierto, y en América se dice es un straight A, son todo A's, es un estudioso único, los deja a todos boquiabiertos por su calidad y se pinta a sí mismo, ¿no?, como el académico. Tiene no por ello
soberbia, sino al contrario, una gran humildad. Y toma clases en Historia del Arte, en el departamento donde yo enseño, y los apuntes de ese año 47 se han conservado. Los he encontrado en la biblioteca y tiene una característica que quiero mostrar. Por ejemplo, aquí está mostrando el jaleo. Esta es una clase con Rowland, el que daba la clase de pintura norteamericana. Es el famoso jaleo de Sargent, es la joya de la pintura a la española que tenemos en Boston. Están proyectados con una cámara lúcida, con esos enormes proyectores que se hacían entonces, y siempre en blanco y negro. Y es curioso que Fernando Zóbel va a empezar pensando en blanco y negro la pintura, ¿vale? Por cierto, que la diapositiva que están viendo es la que se enseñó aquel día, porque tuve el prurito de irme al archivo de la universidad y me encontré que las diapositivas estaban marcadas en el día en el que se habían mostrado en clase, y esa tenía la fecha del año 1947, donde se mostró en aquel lugar. Pero no es lo que quería contar. Lo que me quería contar es que están llenas de pequeñas viñetas, y esto es lo más importante. Está aprendiendo a mirar dibujando. Él cuando mira, dibuja, y cuando dibuja, mira. Entonces, mirar y dibujar se convierten en unas actividades absolutamente idénticas en su manera de aprovechar el arte, de acercarse al arte. Y esto lo va a cultivar durante toda su vida. Y, por supuesto, aprende a mirar y a dibujar con una extraordinaria precisión. Phil Hofer, a quien escribía aquella carta en el año 75, que era el conservador de dibujos del museo, en su autobiografía, que también la he encontrado en la biografía en la Houghton Library, y por cierto, que es el gran especialista, por cierto, en Goya en aquellos años. Espero que el profesor Matilla, si estuviera ayudándome, no me contradijera en eso, a la que llama Aún aprendo, un homenaje a Goya. Cuenta la extraordinaria calidad de este joven estudiante que ha venido de Manila y que tiene una curiosidad absolutamente voraz. Y es Phil Hofer el que le enseña a coleccionar dibujos, ¿vale? A mirar los dibujos y a atribuirlos. Esto es una carta que escribe en el año 55. Las cartas de Zóbel son un pozo sin fondo, donde está contando cómo ha ido a una librería de Nueva York y le han ofrecido ese dibujo de Juan como supuesto Velázquez. Él dice, no es un Velázquez, esto tiene que ser a lo mejor de Valdés. Lo compra con otra serie de dibujos que van a acabar algún día, ¿dónde? En el Museo del Prado. Porque Fernando Zóbel compraba mucho, pero luego lo regalaba. Y eso no se lo hemos agradecido ni se lo hemos reconocido. Y lo hace porque no solamente compra bien, sino que reatribuye, porque sabe de lo que se está hablando, ¿vale? Esta es la otra categoría un poco extraña del personaje, un poco más rápido, ¿no? Y, por supuesto, lee vorazmente, ¿no? Lee vorazmente. Dice, acabo de leerme, le escribe a su amigo Haldeman, acabo de leerme a Proust a mi gusto, ¿vale? Me he tragado los 2 volúmenes de Swann y me estoy empezando a l'ombre de Jean-Philippe Fleur. Bueno, estos son libros gordos, ¿no? Bueno, es que en esos momentos se ha matriculado ni más ni menos con un curso de Harry Levin, el gran compartimista de la época, en el curso de la novela, que era un curso donde en 14 semanas tenían que leer la Odisea, atentos, la Eneida, la Divina Comedia, Don Quijote, Moby Dick y Guerra y Paz, en un semestre, 4.000 páginas. Una formación realmente bastante particular. Y en ese contexto, él se va a escribir una tesis sobre Federico García Lorca. Un personaje, Federico García Lorca, que en España todavía es una leyenda maldita, cuyas obras se están publicando en México, y que él no solamente hace su tesis doctoral sobre él, sino que además lo traduce al inglés, porque, como estaba diciendo, es bilingüe, ¿vale? Y me voy a hacer un poco de publicidad, si me permiten, con 2 colegas, el gran lorquista de Estados Unidos, Christopher Maurer, y el profesor de literatura contemporánea española en Harvard, Luis Fernández Cifuentes. Hemos publicado un libro con Chicago University Press, donde hemos publicado estos trabajos de Zóbel. Pero lo interesante es que aprende, si con Hofer había aprendido a mirar de una manera distinta, con Harry Levin aprende a leer de una manera atenta. Hay una close looking y hay un close reading. Hay 2 maneras complementarias de acercarse a la realidad.
y él está aprendiendo del gran maestro que es T.S. Eliot. T.S. Eliot, el famoso poeta, premio Nobel de Literatura, en el año 47 llega a Harvard a dar sus conferencias. Zobel, por cierto, va a hacer estas magníficas caricaturas que no han sido publicadas de él, y va a decir cosas que Zobel va a apuntar religiosamente en sus diarios. El sentido de la historia entraña la percepción no solo de la calidad pretérita del pasado, sino también de algún modo de su presente, escribía Eliot y copia Zobel. El pasado debe de ser alterado por el presente, tanto como el presente es dirigido de algún modo por el pasado. Claro, ¿cuál es el presente o el futuro del arte en los años 40? Bueno, el futuro al que apunta Eliot en esta idea de buscar las obras formando una especie de cosmos único y cerrado sobre sí mismo, es el de la gran vanguardia de los años 30, que existe o que está respirando en Harvard como en ningún otro lugar. Por eso, cuando vemos los dibujos, que son los que se abren en la exposición, y uno piensa, ¿cómo se parecen estas cosas a lo que estaban haciendo los maestros de la Bauhaus? Pero este señor no estaba en Alemania. No, porque Alemania había venido a los Estados Unidos, como también Pablo Picasso. Uno pierde el Guernica y dice, uy, el Guernica, pero el Guernica se mostró antes en el MoMA, en el Museo Fogg de Cambridge. Y ahí están los alumnos de la época sentados viendo aquello. Y es en ese momento cuando se está formando en Harvard, ni más ni menos que este personaje que va a ser el primer gran conservador, director del Museo MoMA de Nueva York, que se llama Alfred Barr, que publica los primeros textos fundacionales de la vanguardia, la gran exposición del año 36, donde pinta ese árbol, donde se ve cómo el arte camina de alguna manera hacia un futuro inexorable. Y no es casual por eso que Alfred Barr, ¿vale?, cuando Fernando Zobel inaugura el Museo de Arte Abstracto de Cuenca, muchos años después, Alfred Barr se desplaza de Nueva York a Cuenca, va a verlo y escribe una carta donde describe el proyecto de Zobel como el más hermoso pequeño museo del mundo. Y lo hace porque está rindiendo tributo a la personalidad de Fernando Zobel, pero también porque está rindiendo tributo a una amistad de 40 años a lo largo del tiempo. Aquí vemos de nuevo este proyecto de modernismo. El Guernica se mostró en el Museo de Harvard rodeado de capiteles románicos, ¿no? La modernidad, digamos, abraza y subsume el arte del pasado en este gran proyecto que es el proyecto del formalismo, luego tan denostado, pero que en aquel momento estaba definiendo el concepto mismo del arte, ¿no? Y es ahí, en este momento y en esta ciudad, en Harvard, donde Zobel va a encontrar se va a encontrar de bruces con el fenómeno del arte de la Bauhaus, del arte de la gran vanguardia. ¿Por qué? Porque el director de la Escuela de Arquitectura en esos momentos es ni más ni menos que este señor que se llamaba Walter Gropius, que ha venido huyendo de la Alemania nazi, ha abierto el departamento de arquitectura y ha traído al campus, ¿vale?, la arquitectura moderna. Pero con él ha traído también, y por eso ponía aquí esa pequeña veduta, ha traído a Joseph Albers, ha traído la obra de Paul Klee y ha traído a Joan Miró, el Harness Center, que es el corazón de la Facultad de Derecho de la Universidad, donde Zobel está matriculado en el año 1950. Por lo tanto, Zobel fue testigo de excepción de este fenómeno. Se está produciendo allí mismo. Son los primeros edificios radicalmente modernos de un campus americano. Y cuando Gropius construye el World Tree, esa escultura enorme que todavía está en el centro, Zobel, que entonces es, como digo, alumno de la Facultad de Derecho, ha terminado sus estudios de literatura y de historia y quieren prolongar su estancia en Harvard, se matricula en Derecho, desde las páginas del Boletín Universitario publica un preciosísimo almanaque donde, en un sentido humoroso, con un sentido lleno de humor, celebra la llegada de la modernidad al campus. Y es desde ahí también, desde donde Zobel va a encontrar algunos de los proyectos más interesantes de diálogo entre el pasado y el futuro. Precisamente en la Bauhaus, la exposición que Alfred Barr, con la ayuda de Gropius, realiza en el MoMA en Nueva York, donde se publica en su catálogo la obra de Johannes Itten, uno de los grandes profesores, que, como estáis viendo, pues buscaba en los artes en los maestros del siglo XV, de la Edad Media, composiciones que encerraban la semilla, visto siempre desde una perspectiva puramente formal, de un arte puramente revolucionario y moderno. Zobel lo que va a hacer es llevar esto hasta sus últimos extremos, de una manera en la que nadie de esa época lo hubiera hecho.
¿Cuándo lo hace? Lo hace a partir del año 1954, en el momento en el que Zobel decide que se quiere convertir realmente en pintor. En mi opinión, el testamento, o el testimonio, perdón, más que testamento, de esta decisión crucial de quiero ser pintor, no se produce hasta el año 1954, y es un señor que ha cumplido los 30 años, y en mi opinión el cuadro que lo certifica, y que desgraciadamente el COVID ha hecho imposible que nos lo hubiéramos traído a la exposición, es este autorretrato que se encuentra en Manila, que dice, se llama autorretrato, y que siempre se ha pensado que el autorretrato es el señor del fondo, ¿vale? El que está aquí, y yo creo que no, yo creo que el autorretrato es el que está ausente en la silla, que es la pura metáfora del artista, y es una silla Roback, que es la silla que, o la valla Swivel, que precisamente Bauhaus había encargado para que para las clases de dibujo en la Bauhaus. Se refleja en la silla ausente, en la metáfora del dibujante, porque va a ser a través del dibujo como él va a seguir viajando a lo largo del tiempo durante todos sus años, ¿no? En 1955, precisamente cuando pinta ese cuadro y tiene toda esta enorme bagaje a sus espaldas, como veis, como ven, les estoy dando un contexto más que hablarles de la obra, pero luego intencionadamente siempre pensando en que luego la obra les hable a ustedes de una manera distinta, ¿no? El año 1954 es cuando ha tomado la decisión de convertirse en pintor y también de convertirse en fotógrafo. La exposición trae mucha fotografía. Esta es una fotografía que le hace su profesor de fotografía, Ron Binks, que se había precisamente formado al rebufo de la Bauhaus, una fotografía extraordinaria que hemos rescatado para la exposición. Y en esos años empieza a conferenciar. Está en Manila, ¿vale? Porque va a tardar todavía todo un lustro en venir a Madrid y poderse dedicar por entero a la pintura. Ya sabe que es pintor, pero tiene otras obligaciones que no le permiten dedicarse en cuerpo y alma a ello, ¿no? Y es en este contexto en el que en el año 1958 este pintor, que va a vivir toda su vida, el resto de su vida, entre tres continentes, una artista que, como hemos visto hasta ahora, había aprendido a mirar dibujando y a pintar mirando, cómo empieza también a dar sus primeras clases de historia del arte, donde yo creo que se está de alguna manera destilado el espíritu de su trabajo. Estas son las notas de las clases que da en Manila, porque él es un profeta de la modernidad en Filipinas, me las encontré en la Universidad del Ateneo. Y imaginémonos como estudiantes suyos, estamos en clase, ¿no? Y él nos quiere enseñar no a pintar, sino a mirar la pintura moderna. Y les dice a ellos, o así se lo dijo, dice, hay tres formas, ¿vale?, de abordar la pintura moderna. Una está la primera, que es la clásica occidental, que parte del pequeño sketch, del borrón, luego el dibujo y luego la pintura. Luego está la occidental espontánea, que es la de Pollock, la de Rothko, que es lo que llamaríamos la pintura automática, irreflexiva. Y una tercera forma de pintar, que es la oriental, que parece espontánea, pero realmente es el resultado de decisiones irrevocables que se han tomado después de una larga meditación. Y es curioso porque la primera gran obra de Zobel, en mi opinión, la primera gran obra de Zobel, que es la serie negra, que se abre en la exposición, os pongo un ejemplo ahí, es una síntesis de estos principios. Se ha cruzado todas las fronteras posibles y hay un principio fundamentalmente asiático, una pintura que es resultado de una meditada y lenta contemplación. En los últimos esquemas de la clase les daba esta guía de carreteras, este roadmap del arte moderno, que está inspirado lógicamente en el de su admirado Alfred Barr, ¿no? Y es una guía para navegar por las procelosas aguas del arte moderno, ¿no? Una selva de estilos o de ismos donde el artista debía encontrar su propio lenguaje, su propia personalidad, defendiéndose de lo que Harold Bloom ha llamado la ansiedad de la influencia, ¿no? Él pinta ese árbol y dice, y ahora que voy a lanzarme al mundo de la pintura, ¿cómo encuentro mi lugar sin perder mi personalidad, ¿no? Y formula la pregunta fundamental, ¿qué es lo moderno, ¿no? Que es la pregunta que nos debiéramos de formular un poco todos, ¿no?, los que estamos interesados por este mundo. Y él tiene una respuesta clara. Y hemos visto que muchos artistas de la vanguardia americana habían visto
la modernidad como una ruptura con la historia, y él discrepa de ellos. Esta es lo que él les decía a los alumnos, más o menos sus propias palabras, las ha mecanografiado. Dice, el arte moderno cubre una multitud de diferentes y en ocasiones también contradictorios objetivos. Mucha gente encuentra confuso el arte moderno y lo debe su confusión a que intentan encontrar un objetivo común que aplicar a todas sus manifestaciones. Es decir, un principio que se ha compartido por los cuadros de Picasso, Matisse, Paul Klee, Dalí, Kokoschka o Pollock. ¡Qué lío!, ¿no? No sorprende que estén confundidos, porque es que no existe ningún principio común a todos ellos, como no sea el principio de la revuelta, es su propia palabra. Y la pintura de Fernando Zóbel es una revuelta, pero es una revuelta muy distinta a lo que estábamos esperando, ¿no? Es una revuelta al concebir la pintura no como una forma de amnesia histórica, sino como un plan para la ruptura de cualquier frontera. A partir de los años 50, su pintura se convirtió así en una forma de romper o de cruzar fronteras que se habían establecido y anclado en los límites del arte. Una, las que separaban la pintura occidental de la pintura asiática, por eso su pintura es tan americana como asiática, de alguna manera. Pero también, y esa es la que nos traigo yo aquí, las fronteras que separaban la modernidad de la tradición, la vanguardia de la historia. Por eso los primeros cuadros que él realiza en esos años, algunos de ellos, y hemos traído este pequeño primer ejemplo, que es casi, tengo que reconocerlo, un poco un ejercicio escolar, cuando uno busca referentes, son diálogos a través del tiempo. En este caso, de este cuadro del año 54, con un cuadro, evidentemente, de Sánchez Cotán, ¿no? Las palabras de Eliot, que él había aprendido como estudiante de Harry Levin en la universidad y al que leía religiosamente, son ahora tienen otro pozo, ¿verdad? Tienen otra connotación, ¿no? El pasado debe ser alterado por el presente, tanto como el presente es dirigido de algún modo por el pasado. Porque ahora vemos de alguna manera distinta la modernidad de Sánchez Cotán, como veíamos también distinta la modernidad de Francisco Zurbarán, ¿no? Piensa como un pintor, ¿no? Esto es una página de su propio diario y dice, el intento, estoy leyendo aparte a la izquierda, escribe en inglés, ¿vale? El intento de traer el pasado al presente es una ilusión grotesca, el intento de estar en dos lugares al mismo tiempo. Esto no es posible. El arte está siempre en el presente. Las obras del pasado del Museo del Prado están en el presente en el que nosotros nos encontramos. Y dice Zóbel, yo como artista no puedo abstraerme del lugar en el que vivo. Y dice, en la cita de debajo, sus pensamientos son de una extraordinaria riqueza y no han sido publicados, desgraciadamente, ¿no? Algunos se aburren y empiezan a mirar alrededor cuando no saben qué hacer los pintores. Incluso a veces miran hacia atrás, hacia el pasado. Y ahora le advierte, el riesgo de convertirse en una estatua de sal debe ser aceptado. Miremos hacia atrás, hagámoslo con la valentía de mirar y de intentar recomprender el pasado en toda su densidad. En el museo, en la exposición, hemos intentado traer algo de esta complejidad, de estos diálogos con el pasado, de esta apuesta valiente por mirar, por convertirse en estatua de sal, estableciendo lenguajes anacrónicos. El ejemplo tal vez más espectacular es el manantial de la doncella, el cuadro que se encuentra de Lorenzo Lotto, que se encuentra en la National Gallery de Washington, que Washington lo haya prestado. Ha sido una suerte, pero también creo que es una apuesta del reconocimiento de que la exposición lo merecía. Cuando uno ve el cuadro de Fernando Zóbel, que tiene un título igual a su modelo, tal y como se le conocía, uno nunca hubiera esperado que se encontrara, que fuera en el mismo cuadro. El cuadro de la izquierda, por cierto, se suele contar como una alegoría de la castidad. Yo creo que no lo es, yo creo que es una alegoría de la fertilidad. El ángel o el cupido, el Eros, está depositando margaritas sobre el vientre de esa mujer, rodeada de sátiros, en una invitación probablemente a que quedará embarazada. Es probablemente un regalo de boda. Pero no es esto lo que le interesa a Fernando Zóbel. Lo que le interesa a Fernando Zóbel es cómo poder extraer o sublimar la esencia fundamental del cuadro. Y para ello va creando una serie de dibujos porque él mira dibujando. Por cierto, que todo esto se encuentra en el museo de Harvard porque su amigo Haldeman, el de la corbata que veíamos antes, pues lo guardó y lo regaló, porque la amistad ha sido uno de los recursos fundamentales
por el cual hemos conseguido conservar una gran parte de la obra de Fernando Zóbel. En la exposición lo pueden ver y está de esta manera. El segundo ejemplo, y ese es el que le voy a pedir ahora al técnico de sonido que nos ayude, se produce en el año que hemos tenido de la exposición, se produce en el año 82, cuando la televisión española le pide participar en un programa que se llamaba Mirar un cuadro, donde se invitaba a alguien célebre, ¿vale? Y se le decía, elige un cuadro del Museo del Prado y cuenta el cuadro. Y Fernando Zóbel dice, yo encantado. Iba a morir 2 años más tarde. Debía coger las hilanderas, ¿vale? Pero yo no puedo hablar de los cuadros sin mis dibujos, porque yo no miro los cuadros si no es dibujando. Y hace esta cosa que brevemente lo vamos a hacer con un homenaje en el tiempo. Regamos a Fernando Zóbel unos minutos al Museo del Prado de regreso. Gracias. Pasa. Este era el programa. Algunos probablemente lo recuerden. Vale. Pues si me saltas ahora al minuto 10:33. Difícil. Ahí Realmente es escoger un cuadro para hablar de él en el Museo del Prado. Se me ocurren centenares, que me gustaría hablar de ellos, que los he pensado, algunos les he estado dando vueltas desde que soy pequeño, y la verdad que también hay alguno que me gustaría descolgar, pero en fin, por una razón u otra, he decidido hablar del cuadro que todos conocemos, Las hilanderas, el famosísimo cuadro Las hilanderas, que los eruditos también, con cierta razón, con mucha razón, mejor dicho, llaman la fábula de Aracne. Una fábula, muy rápidamente, que trata de que Aracne, mujer griega, estaba tejiendo un gran tapiz donde relataba las indiscreciones de los dioses, muy particularmente del dios Júpiter y Palas Atena, que en el fondo de este cuadro se ve iluminada con un casco. Palas Atena la castiga convirtiéndola en araña. Y se sabe que se trata también de esta fábula, puesto que hay una de las señoras, también iluminada, en esa especie de, vamos a decir, de teatrillo que hay al fondo. Una de las mujeres tiene una viola de gamba y la música tradicionalmente era la cura para la picadura de la araña. Tanto para la fábula, porque yo sinceramente creo que aunque trata de eso, a la vez eso no es el verdadero asunto del cuadro. Yo me atrevería a decir que este es uno de los cuadros más extraños que pintó Velázquez y uno de los cuadros más extraños y alucinantes que hay en el Museo del Prado. Digo que es un cuadro extraño porque, aunque aparentemente trata de una escena muy tranquila, palaciega, yo creo que es una especie de resumen por parte del pintor de lo que es la vida del pintor o de la vida del artista, vamos a decirlo así. Una especie de equivalente a La Tempestad de William Shakespeare, que también es una especie de resumen de lo que él opina sobre la postura del artista y del arte ante lo que le rodea. El domingo pasado estuve, naturalmente, puesto que me pidieron que hablara para este programa, estuve en el Prado y estuve con mi instrumento para hablar con los cuadros, que es mi cuaderno de dibujo, que lo tengo aquí. Y entonces me senté delante del cuadro. No los voy a dejar, pero merece la pena verlo, porque lo que él hace entonces es coge el cuaderno, que está, lo tenemos ahora en la exposición, y empieza a pasar página por página, y empieza a ver cómo ve el cuadro. Y es muy bonito porque él dice, él conoce perfectamente toda la literatura sobre las hilanderas, ¿no? De Warburg y Angulo para adelante, ¿no? Y sabe la leyenda. Dice, pero eso no es el problema del cuadro. El problema del cuadro es otro problema. Porque él lo mira como un pintor, su mirada es completamente anacrónica, hasta el punto de que él llega a disentir totalmente con los expertos en la pintura del siglo de oro. No sé si nos estará escuchando el profesor Portus, y él cree que el remate superior pertenece al cuadro porque lo pide la composición. Su mirada es totalmente anacrónica porque es la mirada de un artista. Bienvenida sea la mirada del artista. Su renuncia a la iconografía es totalmente intencionada. En el año 1947, cuando él estaba estudiando en Harvard,
probablemente el más importante iconógrafo de todos los tiempos, Erwin Panofsky, estaba invitado a la universidad y dio sus famosas conferencias sobre la pintura flamenca y dio clases en el departamento. Zobel nunca menciona a Erwin Panofsky, que es un pintor, un artista, un investigador que para él es un gran erudito, pero que no muestra lo que a él le interesa, ¿no? En sus cuadernos, ¿vale?, él lo que hace es reconstruir esta mirada de artista a artista. Y uno de los cuadernos que les pediría que cuando vayan a la exposición lo vean es esta cita con el cuadro famoso de Sargent, donde copia una cita de Palomino, de Antonio Palomino, y es la cita que algunos historiadores del arte de la sala van a reconocer muy bien, donde Antonio Palomino se refiere a cómo a Alonso Cano a veces le recriminaban que él tomaba estampas de otros maestros, ¿no? Y decía, y respondía, según Palomino Alonso Cano, hagan ellos otro tanto que yo se lo perdono. Bueno, pues se lo está diciendo a sí mismo, Fernando Zobel. Hagan ellos otro tanto que yo ya se lo perdono, porque lo mío es viajar a través del tiempo, a través del arte, ¿no? Por eso, la última imagen de la exposición, que quiere encapsular esto que llamamos el futuro del pasado, o para decirlo en términos más poéticos de T.S. Eliot, el eterno presente del arte, por cierto que Siegfried Gideon se lo robó precisamente a Eliot para su libro, el famoso título, es esta imagen de Fernando Zobel pintando o dibujando en Stonehenge, ¿no? Y no se me ocurre nada mejor que un homenaje a eso que André Malraux, y vuelvo al principio de la exposición, llamaba un invencible diálogo, ¿no? La obra maestra no se reproduce en la forma de un monólogo autoritario, sino la de un invencible diálogo. Y queríamos que esta imagen fuera la que quedara en la retina del visitante de la exposición, porque es un círculo Stonehenge, es un círculo temporal, pero también es un círculo geográfico, son las piedras organizadas en torno a un círculo, como la exposición quiere ser un recorrido a través del claustro de los Jerónimos, para volver de alguna manera al principio, una suerte de eterno retorno. Y termino. Los comisarios de esta exposición estamos convencidos, y así hemos querido dejarlo manifiesto en el futuro del pasado, que la obra de Fernando Zobel no es solo una pintura de una sofisticada, erudita y elegante complejidad. También pensamos que es una obra construida sobre una reflexión profunda sobre qué cosa sea la pintura y en qué consiste, o debiera consistir, su modernidad. Pero debo decir también que si Fernando Zobel hubiera estado sentado hoy entre el público, probablemente mucho de lo que les he contado le hubiera parecido un poco de palabrería, ¿vale? Porque si de algo estaba convencido Fernando Zobel es que son los cuadros a los que hay que dejar hablar. Como decía a sus alumnos de Manila en el año 1954, en esas notas que les mostraba antes de empezar a hablar de un cuadro, primero hay que pasar al menos 10 minutos contemplándolo, en silencio, permitiendo así que la pintura revele por sí mismo la belleza o el misterio que encierran. Luego ya se puede empezar a hablar. Porque Fernando Zobel, antes que artista, lo que era es y fue siempre fundamentalmente un pintor. Y no lo digo yo, lo decía él. No me gusta hacer de artista. El rol de artista me incomoda. Yo lo que quiero hacer es pintar. Ser un artista interfiere en la tarea de pintar. Muchas gracias.